Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eloy Asenjo. Vengo de una pyme que se llama Cepal. Y luego pues dejaré a una compañera, a Gloria Pozuelo, que está ahí al fondo, que os explique más cosas sobre lo que hemos estado realizando. Entonces, en primer lugar, pues presentaros. Me estoy haciendo un lío entre los distintos. Presentaros qué es Cepal. Cepal es una pyme que tiene ya casi 30 años de existencia y que forma anualmente un número bastante importante de personas. Y lo hace de muchas modalidades, ¿no? Desde un primer esquema absolutamente presencial y que ha ido evolucionando a tener pues, un esquema de formación mediante e-learning. ¿A quién va dirigida esa formación? Esa formación pues, va dirigida a un público muy variado, ¿no? Existe formación a empresas. Desde Cepal se da también soporte para que las empresas tengan sus propios sistemas de formación. Se da también formación continua, se hace formación profesional. Es decir, los servicios que presta Cepal como pyme son muy amplios y muy variados. Y entre ellos, entre muchos, pues así quería centraros en dos, que es la creación y mantenimiento de plataformas de e-learning y, por otro lado, la generación y maquetación de contenidos. La experiencia de éxito de Cepal, y por lo que yo creo que terminamos formando a tantas personas, es porque pues, el nivel de satisfacción entre los usuarios es mayor del 80%, lo cual pues, es un esquema educativo y un esquema pedagógico que pues está dando resultados. Y en cuanto a la plataforma de learning, pues utilizamos dos, una que es propietaria, que es ese training, y otra, la que poco a poco, pues cada vez vamos trabajando con mayor profundidad, que es pues, a través de un open source, a través de Moodle. Pues clientes y colaboradores de Cepal, ¿no? Pues tenemos un cliente importante que es Fundación Telefónica, toda la plataforma de Educarred de Intercampus, distinto de profesores innovadores, Escuela de Nuevas Tecnologías, etcétera, etcétera. Clientes como Bureau Veritas, que es a través de él pues lo que nos va a presentar Gloria, pues cómo lo hemos hecho. Por supuesto, pues el equipo de Learning de la Universidad Complutense de Madrid, Atos Origin, a base de planes Avanza, etcétera, etcétera. Porque participamos directamente pues, en algunos planes Avanza, como son Flexo, Gametel, Telma, y también pues, en desarrollo de actividades complementarias en distintas comunidades autónomas. Y luego pues, estamos trabajando en la adaptación de Moodle, sin tocar para nada su kernel, al modelo pedagógico propio de Cepal, ¿no? Y por otro lado la creación de campus virtuales siguiendo ese mismo esquema que es el que creemos que funciona, o por lo menos a nosotros nos funciona y nos va bien, ¿no? Entonces ahora Gloria os va a presentar pues un caso de estudio en el cual pues a un cliente, en este caso Bureau Veritas, que tiene pues un máster en prevención de riesgos laborales, pues nos pidió que intentáramos innovar. Les pareció bien pues la inclusión pues de juegos, ¿no? Y entonces pues vimos una oportunidad con la herramienta de Adventure de poder realizar todo esto. Ellos utilizan la plataforma Moodle, tienen su propio campus virtual, y entonces pues ya paso a que Gloria os explique un poquito qué es lo que se ha estado haciendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gloria Pozuelo Fernández y soy la encargada de desarrollar los juegos y simulaciones en Cepal. Bueno, como bien ha dicho Eloy, pues vamos a explicar el desarrollo de un juego para el cliente Bureau Veritas, y vamos a ver los siguientes aspectos, que son pues el objetivo del juego, el diseño, la implementación, aspectos del juego en sí, las dificultades que hemos encontrado durante su desarrollo y su integración con Moodle. Bueno, pues el objetivo del juego es proporcionar los conocimientos sobre la prevención y corrección de riesgos laborales bueno, a estas personas que están en un entorno empresarial
y están desarrollando un máster en prevención y corrección de riesgos laborales. Nosotros vamos a meter al usuario en distintos ámbitos laborales en la que la labor del usuario pues, es identificar los riesgos y, a su vez, proporcionar las correcciones específicas para ese riesgo. En cuanto al diseño, pues, en primer lugar, hay que hacer una idea general de qué riesgos teníamos que incluir en el juego para que el aprendizaje del alumno se viera lo más completa en la medida de lo posible. Posteriormente, una vez que ya tenemos identificados qué riesgos meter, pues teníamos que crear una historia que encajara pues esas piezas. Básicamente, pues nosotros hemos tomado el papel de una persona que desconoce totalmente ese ámbito laboral. Vamos a estar ahí, por ejemplo, si estamos en el ámbito laboral de una oficina, pues nosotros vamos a tener que recorrer ese espacio, identificando cada sitio, con qué riesgos puede tener y una vez que tenemos, ya estamos conformes con nuestro recorrido por ese ámbito, pues tendremos que ir hablando con la gente para pues meternos en su papel y tener que identificar cada riesgo y en ese papel determinado. ¿Qué herramienta utilizar? ¿Por qué hemos utilizado eAdventure? Pues, en primer lugar, porque es una herramienta bastante sencilla de manejar. Tiene una amplia gama de utilidades. Puedes aprender a realizar un juego en muy pocos minutos. Y, ante todo, te permite la posibilidad de exportar tus proyectos de juegos y simulaciones a la plataforma Moodle. Otra de las razones es que también te permite evaluar al alumno en los aspectos que el tutor crea necesarios. Posteriormente tenemos que ver qué tipo de juego vamos a hacer. ¿Primera o tercera persona? Primero explicar qué es primera y qué es tercera persona. Primera persona, que es la primera imagen que vemos, básicamente nosotros es como si nos encontráramos en la propia escena. Las transiciones entre escenas son inmediatas y el texto aparecerá como si fuéramos nosotros los que lo estamos diciendo. Para la tercera persona, pues como vemos en la imagen, vamos a tener un personaje en pantalla que va a ser el avatar que nos va a representar. Las transiciones de movimientos pues llevan un tiempo, ya que pues se tiene que visualizar el movimiento del personaje hasta el punto que le hemos indicado. Cuando tenemos un diálogo en tercera persona, pues el texto aparece encima de este personaje que nos representa. En nuestro caso hemos elegido primera persona, sobre todo pues porque el obtener los recursos es bastante más sencillo que en tercera persona, ya que, como vemos en la imagen, pues necesitamos tener una representación de nosotros en el juego, es decir, el avatar, y es necesario tener un diseño y, pues dentro de lo que cabe, contratar a un artista para que nos proporcione este tipo de recursos, por lo que eso sugiere pues un mayor coste. También hemos elegido primera persona, pues porque, simplemente las escenas pueden ser fotografías tomadas. Y eso, claro, es muy sencillo de obtener. Aparte de que le da un mayor realismo a la historia. En cuanto a la implementación, pues tenemos que determinar qué personajes van a intervenir en la historia, las conversaciones que van a tener con nuestro personaje, con el protagonista, y ante todo también los elementos que van a intervenir, es decir, qué elementos queremos con los que interactúe el usuario, también las conexiones entre las escenas, las salidas y etcétera. En cuanto a los aspectos del juego, nuestro juego está desarrollado con la mecánica del role-playing,
¿Qué es el role-playing? Pues como bien pone en la diapositiva, es un juego de interpretación de papeles. Por poneros un ejemplo, pues bueno, como hablaba antes, si estamos en una oficina, pues nosotros entramos, desconocemos totalmente cómo es aquello y vamos a tener que ir recorriendo cada lugar, hablando con la gente y pues imaginemos que encontramos al personal de mantenimiento, el personal de limpieza. Al hablar con él, con esta persona, pues tomaremos su papel. De este modo también tendremos que realizar su labor en la empresa. Y, bueno, teniendo cuidado también de qué riesgos podemos encontrar pues dentro del área de mantenimiento, dentro del área del personal de limpieza, etcétera. Este concepto que viene ahora, que es el feedback inmediato y diferido, lo voy a explicar con unos ejemplos porque se va a entender mejor. En cuanto al feedback inmediato, pues si por ejemplo estamos metidos en el papel del personal de limpieza, y tengo que realizar de labor pues fregar un pasillo, si no nos ponemos, por ejemplo, los guantes de la limpieza en el momento de que voy a fregar, pues un feedback inmediato sería que no nos dejara continuar en la historia. Es decir, si yo no me pongo los guantes, pues se le va a indicar al usuario en ese momento, oye, ponte los guantes porque lo estás haciendo mal. Entonces, bueno, eso sería un feedback inmediato. Básicamente se corta la continuidad del juego hasta que ese usuario pues se ponga los guantes. En cuanto al feedback diferido, pues si nos encontramos también en el papel de personal de limpieza, a la hora de, una vez que yo he fregado el pasillo, pues el señalizar el suelo mojado, con la señal de suelo mojado, si yo en ese momento no la pongo, no se nos va a indicar en ese momento si hemos obrado mal. Eso se nos va a indicar al final del juego, en el informe de evaluación, pues nos pondrá qué concepto hemos realizado mal y qué es lo que deberíamos haber hecho. Humor, pues ¿por qué pongo humor? Pues siempre está bien meter en el juego algo de humor para captar al usuario, amenizar un poco el juego. En definitiva, pues para que el usuario pues se divierta un poco más. ¿Cómo se puede meter algo de humor en un juego? Pues, por ejemplo, pues metiendo alguna animación, sonidos, exageración de consecuencias. Bueno, hay muchas maneras de meter humor a un juego. Luego también, en nuestro juego hemos metido un incremento gradual de la dificultad. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues a la hora de identificar los riesgos, obviamente no disponemos de tantos riesgos en una oficina como podría haber en un taller mecánico o en obras públicas, por ejemplo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido empezar pues por una oficina, identificando los riesgos que hay, las correcciones, y a medida que avanza el usuario, pues le vamos metiendo en distintos ámbitos que llevan una mayor complejidad en cuanto a identificación de riesgos y demás. También esto es bueno meterlo en un juego, ya que esto supone una meta para el alumno, el usuario, el decir, bueno, pues a ver si ahora puedo con este siguiente nivel, ya que va a ser un poco más difícil. ¿Cómo afrontamos un riesgo en nuestro juego? Pues bueno, como vemos en la imagen, vemos al personal de mantenimiento que está arreglando una toma. En la siguiente imagen ya no se ve nada porque ya hemos hablado con el personal de mantenimiento y hemos tomado su papel. Por lo tanto, ahora nos tocará realizar esa labor que estaba desarrollando el personal de mantenimiento, que era arreglar esa toma. Pues bueno, esta labor tiene dos finales, que es o lo he hecho bien o lo he hecho mal. Entonces, si nosotros no desconectamos el cuadro de luz y intentamos reparar lo que estaba roto, pues acabaremos con un final de que nos hemos electrocutado. Y bueno, por el contrario, si lo hacemos bien, pues no se nos va a indicar nada más que hemos completado satisfactoriamente la labor. Aparte, si lo realizamos mal, en la última imagen, que no sé si se verá muy bien, es un informe de evaluación en el que se nos indican los conceptos que hemos realizado mal y entre ellos está pues eso, que no hemos desconectado la luz al intentar arreglar eso. Bueno, ¿y qué es lo que tendríamos que haber hecho en ese caso? Claro. Bueno, en cuanto a las dificultades que hemos encontrado durante el desarrollo,
Pues ante todo, lo que quiere decir este gráfico es que obviamente no todo el mundo está metido en el mundo de los videojuegos, entonces nos encontramos con diferentes perfiles de usuario. Pues entonces hay que mantener un equilibrio de complejidad en el juego, tanto para personas que nunca han jugado un videojuego que no les parezca demasiado difícil el pasarse el nivel, tanto como para personas que están muy metidas en el mundo de los videojuegos y, bueno, pues en ocasiones puede parecer bastante aburrido. Entonces, básicamente la dificultad es saber hasta qué punto pues meterle complejidad o hacerlo demasiado fácil. Siempre hay que tener cuidado con estas cosas. La solución, pues una de las ventajas que nos ofrece eAdventure es que nos permite meter manuales de usuario en el juego. Pues entonces, en este caso, vemos un manual que es de prevención y corrección de riesgos laborales, en el que se nos indica pues qué riesgos podemos tener en cada ámbito laboral. Bueno, este manual va a estar disponible para el usuario que quiera. Obviamente, pues el que le parece muy fácil, pues no tiene por qué echarle un ojo. Simplemente, pues está ahí para si te atascas en un momento del juego, pues puedas echarle un vistazo. Otra de las dificultades que nos hemos encontrado y no están reflejadas en las transparencias es a la hora de... Bueno, nosotros hemos realizado el juego en primera persona y las escenas están tomadas con fotografías. Una de las desventajas de eso es si dependes de otra empresa externa para obtener los recursos de fotografías, por ejemplo, no es muy trivial el decirle a esa persona qué tipo de fotografía necesitas, ya que pues no vale solamente que aunque en la fotografía aparezca el lugar que quiero que aparezca en el juego, sino que además tiene que tener un ángulo. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que interactuar con elementos en el escenario, con personajes y demás. Entonces, pues en ocasiones nos ha resultado un poco difícil el especificar cómo queríamos la fotografía. Bueno, la integración con Moodle, pues otra de las ventajas de eAdventure es que es bastante sencillo el realizar la exportación. Entonces, como vemos ahí, pues iríamos al menú Archivo, Exportar proyecto como objeto de aprendizaje. Eso nos va a generar un fichero comprimido, un .zip de nuestro juego, y luego iríamos a nuestro Moodle, donde tenemos pues todos los cursos, y añadiríamos normalmente una actividad, en este caso SCORM AICC. Posteriormente pues seleccionaríamos este archivo comprimido que se nos generó. Bueno, problema de esto, pues que nuestro cliente llega más allá y lo que quiere es también conservar este informe de evaluación que se nos genera al final del juego. Lo malo es que en eAdventure, una vez has finalizado la ejecución de este juego, este informe de evaluación, bueno, queda presente en ese momento, pero una vez que ya lo hemos cerrado, no hay manera de volver a consultarlo, por lo que tanto el tutor como el alumno pues no pueden ver qué progreso han llevado a lo largo de las distintas ejecuciones en el juego. La solución que proponemos pues es un módulo un módulo para Moodle que se ha desarrollado con la colaboración de la UNIR, partiendo del esquema de Flexo. Este módulo lo que va a permitir es la monitorización de los cursos que tenemos en Moodle. Nos va a permitir tener una visión más general de qué actividades tenemos creadas, qué autoavances, qué tareas, qué juegos. Y bueno, tiene dos partes, actividades y grupos y alumnos. En cuanto a las actividades y grupos, pues un ejemplo de lo que se nos mostraría sería algo así. Como vemos, tenemos una visión muy general de lo que tenemos, lo que contiene el curso. Pues ahí tendremos 2 autoavances, 2 tareas, 2 juegos. Las posibilidades que nos ofrece este módulo, aparte, es el seleccionar si puede ser obligatorio o no obligatoria. Esto es una ventaja porque si el tutor va a consultar para un determinado alumno si ha realizado todas las tareas obligatorias, pues de un vistazo puede observarlo. También este módulo nos permite pues seleccionar una fecha de inicio, una fecha de fin, el número de horas de las que consta este curso y aparte la escala de calificación de cada tarea, autoavance y demás.
Y en cuanto al apartado de alumnos, pues un ejemplo sería este. Esta parte es simplemente que nos muestra una visión general del alumno en concreto. Pues ahí se nos mostraría qué tareas obligatorias ha realizado, qué tareas no obligatorias, autoavances, juegos. Ahí se ven, por ejemplo, que bueno, también nos permite calificar la evaluación en los foros. Si el alumno ha participado en los foros, pues también se le dará una evaluación general, si se quiere, claro. Ahí vemos que pues ha participado ha realizado un juego, además 3 veces, luego que ha participado también en los foros. También nos permite llevar un seguimiento por teléfono o por correo con el alumno y luego pues unas observaciones. Bueno, implementación de los juegos eAdventure con el módulo que comentamos. Para esto necesitaríamos obtener del fichero XML de evaluación del juego, generar las entradas para este módulo interno. Necesitamos necesitamos 2 archivos, 2 XML. Uno es el XML que se genera en el proyecto del juego. Este es el que contiene todo con respecto a lo que he definido yo en la evaluación, qué es lo que quiero evaluar. Y este fichero XML de evaluación del juego se genera en cada ejecución del juego. Este fichero es lo que contiene, lo que nos define qué es lo que el usuario ha hecho bien o qué es lo que ha hecho mal. Y bueno, eso sería lo que necesitaríamos para generar las entradas en el módulo. Las conclusiones que sacamos de todo esto, pues ante todo que aunque hay hay una dificultad de ver qué complejidad meterle al juego, siempre en la medida de lo posible pues se puede desarrollar un juego que sea más o menos guiado con los manuales que yo he comentado anteriormente. Se puede resumir pues bueno con la frase el usuario juega a aprender. Hay que permitir a ese usuario que pueda jugar, porque hay gente que se siente frustrada porque no puede pasárselo y bueno, hay gente que ya se aburre y lo deja. En cuanto al segundo concepto que pongo, pues lamentablemente nosotros no hemos tenido la oportunidad de realizar un juego en tercera persona por el coste que ello suponía. Entonces lo que esperamos es que se hagan unos mecanismos para facilitar la generación, por ejemplo, de movimientos del personaje en tercera persona, y de este modo pues no determinaríamos siempre el realizar un juego en primera persona. Más que nada, pues eso, si se puede facilitar en tercera persona, pues ya nos preguntaríamos más qué hacer o qué no hacer. Buró Veritas, aunque tiene sede también aquí en Madrid, pero la sede de formación la tiene en Santander. Perdón, en Asturias. Entonces, pues a la hora de poder ver todas estas cosas de los recursos, pues podíamos haber ido un día y hacer todas las fotos nosotros, pero prefirieron hacerlas ellos desde allí, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues también otra parte en la que Gloria ha participado, pero también estamos participando hay otros, que es toda esta parte de la evaluación del juego para que quede dentro de Moodle y pueda ser consultada, etcétera, etcétera. Pues eso también ha llevado un coste de desarrollo que esperemos que vayamos amortizando, ¿no? A base de... Bueno, aunque no sea a coste empresarial, nosotros sí hemos hecho la estimación de un juego que hemos desarrollado para la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y que esperamos, como ya está publicado, esperamos liberar esta semana. En nuestra página web va a estar disponible tanto el artículo donde se describe y tenemos hecho la estimación de costes. La revista lo que nos pedía es que hiciéramos la estimación de costes para Estados Unidos, entonces está evaluado el número de horas implicado y el coste según el censo laboral de Estados Unidos con costes medios. Pero vamos, básicamente un juego que tiene aproximadamente unos 15 minutos de juego, 15 minutos para alguien medianamente espabilado, digamos, para alguien que sepa jugar de antemano, ¿de acuerdo? Los alumnos de medicina son alumnos excepcionales, nota media por encima de 8, pero muchos de ellos no son gamers. Tardaban entre 15 minutos los que se le daban muy bien
hasta 20 minutos normalmente, y es una práctica de determinación de hematocrito humano, para saber si te has dopado o no, el porcentaje de células en tu sangre. Y de coste así lineal está por debajo de los $4.000. Sí, luego hay otra cuestión que también la he visto en la primera presentación y le estoy dando vueltas, porque, bueno, habláis de la integración con Moodle, pero realmente yo, a lo mejor, yo por lo que he visto, que es poco, me da la impresión de que estos juegos, realmente el empaquetado es un empaquetado estándar de un objeto reutilizable, o sea que cualquier plataforma que utiliza SCORM, en principio es susceptible de recibir el juego. Porque el siguiente problema, que es el que estabas comentando de obtener información del juego, nosotros, es que en la universidad este problema, cuando trabajamos sobre todo con Flash, sí que se nos aparecía, pero vamos, existían unas librerías, yo no lo programo porque yo estaba en la dirección, pero sí que existen unas librerías para extraer esa información directamente y pasarla sobre todo a Moodle. Yo lo digo porque luego el módulo ese que he visto de autoevaluación, me da la impresión que es un módulo clásico de evaluación de un curso, y además los parámetros que estabais usando, por ejemplo, entradas a un foro, etcétera, todos esos son elementos que vienen directamente de la plataforma, ¿no? O es un foro del curso. Es lo que no tenía muy claro. Gracias. Vamos a ver. El problema que tenemos con Moodle es que efectivamente toda esa información que tú dices se puede sacar. No es fácil, a veces, tiene que ser, el profesor tiene que ir a buscar, puedes buscar, etcétera, todo. Puedes ir al libro de calificaciones y ahí te da algunas informaciones. Por ejemplo, en muchos de los cursos que nosotros tenemos que impartir, ¿no? Pues nosotros tenemos actividades obligatorias y actividades optativas. Esa diferenciación no la podemos hacer dentro de Moodle directamente, ¿vale? Entonces, pues ese tutor, esa persona que está siguiendo el avance del alumno, pues no tiene fácilmente esa información, a no ser que sepa que tal actividad es de este estilo, tal actividad es de este otro. Y luego, pues muchos de esos criterios sirven para que tú al final puedas darle una certificación o no se la puedas ofrecer. Por otro lado, necesitamos a veces una pequeña unificación en cuanto a los criterios de calificación. Hay veces que haya aparecido apto o no apto, yo puedo establecer las cuestiones que yo quiera, puedo desde un autoavance de Moodle pues decir, pues si ha hecho 17 de 43, pues esto lo voy a expresar de esta manera, pero tengo que estar buscando dentro de todas las funciones de Moodle en sitios como muy concretos. Por lo tanto, todo eso te provoca una gran complejidad, ¿no? La idea del módulo, que no la hemos podido ver con todo esto, es que le estamos proveyendo a Moodle de un grano más. Ese grano más está basado en tablas de base de datos de atributo-valor, ¿no? De manera que una vez que yo recorro todo el curso de Moodle, todas las cuestiones que ocurren en el juego, yo las voy atribuyendo, las voy metiendo como distintos atributos que pueden ser evaluados para cada alumno concreto. De manera que yo tengo toda esa estructura evaluativa, la tengo muy fácil, muy fácilmente accesible, muy fácilmente la puedo obtener, y sobre todo también muy fácilmente pues yo puedo transmitir esa información, la que preciso, a un sistema gestor externo. Es decir, en un sistema gestor externo en el que yo tengo que realizar las certificaciones de determinadas personas en determinados cursos, no le interesa, pues a lo mejor, todas las actividades extraordinarias que ha hecho, todas las calificaciones. Eso sí te interesa del modo. Entonces, de esa manera, a base, pues simplemente con un esquema XML que se genera todo para cada curso y para cada juego, yo tengo toda esa información disponible y, por lo tanto, enseguida la puedo presentar mediante web service a cualquier otra plataforma que sea capaz de consumirlo y que quiera
que quiera tenerlo. En ese sentido, efectivamente, la presentación ha quedado de todo ese módulo nuevo. No es solamente para el juego, es para cualquier actividad y cualquier SCORM que yo pudiera meter dentro de Moodle. Claro, una de ellas es poder recorrer todas las capacidades del juego como un elemento más que nosotros vamos a estar ofertando dentro de los Moodle que nosotros vamos a estar soportando y manteniendo. Nada. Solo por completar un poco más la respuesta, yo soy Pablo Moreno, también del grupo UCM. Los juegos de eAdventure, todas las reglas que se generan de evaluación, etcétera, todas se pueden vincular a reglas, a envío de mensajes a través de la API estándar de SCORM. Entonces sí, los objetos son compatibles con SCORM, pero si uno habla sobre todo de SCORM 2004, lo que no es nada fácil es encontrar a alguien al otro lado que de verdad escuche mensajes de SCORM, que de verdad mantenga un modelo de datos, que lo entienda y que vaya a generar informes a partir de ese modelo de datos. Entonces, ese módulo viene un poco también posiblemente a suplir eso. Aparte, quizá no ha quedado claro que cuando se termina el juego, un juego de estos puedes mostrar un informe de autoevaluación o bien en su configuración incluso de ejecución standalone puedes, si se ha marcado así, se ha configurado un SMTP server, te puede enviar a tu correo electrónico los datos. Eso sí, siempre le va a pedir al usuario permiso, ¿de acuerdo? Porque como cualquier código abierto, digamos, lo peor que pueden hacer es tachar tu programa como que está queriendo obtener datos de usuario. Entonces, en todo caso, le pide permiso al usuario, pero un profesor, por ejemplo, podría distribuirlo para que los alumnos lo jugaran en casa sin ninguna otra imposición. Se lo tendría que dar configurado con un SMTP server que fuera a funcionar y le podría enviar las evaluaciones a su cuenta de correo. La última pregunta para soy Vicente de Romero de Atos Origin. Y bueno, sobre el tema de este módulo que ha realizado CEPAL, pues tenía, y sobre el tema de las reglas de los juegos eAdventure, ¿no? Tenía preguntas, ¿no? En primer lugar, si fue necesario modificar eAdventure para hacer este módulo. Y en segundo lugar, sobre las reglas del juego, si tenéis es decir, si hay un estándar definido del lenguaje en que se definen estas reglas, si existe quizás algún API para crear reglas por programación, ¿cómo está este tema? Yo sobre la primera pregunta, nosotros no hemos tocado para nada. Lo único que nosotros cogemos escaneamos el XML que sale en la generación del proyecto de Adventure y luego recogemos pues de esos datos que se generan en el informe, que pueden ser enviados, ¿no? O bien pues ya el usuario lo pierde, pues para que el usuario no lo pierda y para que el profesor no lo pierda, nosotros lo que hacemos es guardarlo para su posterior evaluación. Y sobre el otro me parece que mejor Pablo. Y es que también hemos arrojado muchos XMLs, muchos lenguajes sin entrar en detalle. Aparte de que dentro de los juegos de Adventure, en principio, tenemos una sintaxis para definir reglas de evaluación y dentro de esa sintaxis se contempla el decir si se activa esta regla, emitir este mensaje SCORM, o si se activa esta regla, registrarla en un registro que también es otro formato XML que sería tratable por máquina, que ese es un lenguaje que hemos hecho nosotros para nuestros registros de evaluación de una vez que ya se ha evaluado el alumno. Si algún sistema no entiende ninguno de los estándares y le parece más fácil interpretar nuestro XML, que haga eso, aunque la opción preferida normalmente sería utilizar eso para canalizar información estándar de SCORM. Sí, no, pero me refiero a las reglas del principio del juego, es decir, las reglas de adaptación del juego, las iniciales del juego. Las reglas, bueno, para reglas tanto de adaptación como de evaluación iniciales, cuando se plantean, eso está todo en un formato XML que es parte de la plataforma eAdventure y que son los dos formatos son públicos y abiertos para que se puedan tratar. Por ejemplo, en el caso de SCORM, de acuerdo, tú estás diciendo que es lo que recibe el juego para modificar, es a lo que te refieres, ¿cuál es el input del juego para modificar su comportamiento? Bueno, esas reglas, para modificar las reglas tienes que modificar el perfil, abrir el juego y modificarlo. Y los inputs que tiene pues son, por ejemplo, en el caso de SCORM, partes del modelo de datos CMI,
Entonces, en función, tú defines unas reglas, consultas información cuando tú ejecutas el juego sobre el perfil del alumno. En caso de que se hayan cumplido una serie de condiciones en ese perfil, pues modificarás la experiencia a ese perfil de usuario. Y para modificar esas reglas tienes que abrir el juego, modificar el perfil y volver a exportarlo. No. Solamente una pequeña aclaración sobre este módulo o sobre esta parte de recorrer Moodle. No es algo específico solo para Moodle. Es decir, es algo que puede ser perfectamente trasladable a cualquier otra plataforma, a Torlens, a Sakai, a LAMS, porque lo único que variarán son las consultas que tengo que hacer para saber qué recursos educativos tengo y lo que yo quiero hacer con ellos, ¿no? Es absolutamente transparente. No está ligado a Moodle, aunque lo hemos desarrollado como un módulo específico de Moodle. Muy bien, pues nada. A los dos, Gloria, muchas gracias.